El día de hoy les hablaremos de las mediciones eléctricas y de los tipos de mediciones y asimismo los instrumentos que se usan para poder realizar estas mediciones. A continuación les haré mención de las mediciones más importantes que hay. En este caso empezamos con la tensión eléctrica. La tensión eléctrica es más que nada la presión que empuja a los electrones a través de un conductor para poder generar calor. Se mide en voltios y se representa con V mayúscula. Seguimos con la corriente eléctrica. Es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor y además es de suma importancia, ya que a través de su medición podemos prevenir fugas de corriente y evitar riesgos de cortocircuito. Por último se encuentra la resistencia. Como su nombre lo dice, es un material que dificulta el paso de la corriente eléctrica. Esto para evitar que genere calor el fluir de la corriente y así no se quemen los cables conductores y el material aislador. ¿Qué es un ohmímetro? También llamado ohmmetro, es un dispositivo electrónico que sirve para medir la resistencia eléctrica de un componente o material. ¿Cómo lo hace? Aplica una pequeña diferencia de potencia gracias a una pila interna y detecta la caída de voltaje. ¿Dónde se usa el ohmímetro? Aunque parezca una herramienta de laboratorio, el ohmímetro tiene usos muy prácticos en el día a día de técnicos y profesionales. Se ocupa en la reparación de electrodomésticos. Sirve para diagnosticar resistencias abiertas o en corto en tostadoras, lavadoras, hornos, etc. Se ocupa en el mantenimiento de vehículos. Se utiliza para verificar el estado de sensores, bobinas, cables y otros elementos eléctricos en autos o también en motos. Se ocupa en el análisis de fallas en sistemas eléctricos. Permite detectar falsos contactos, conductores dañados o conexiones defectuosas en paneles o tableros eléctricos. Y finalmente se ocupa en la investigación científica. Se ocupa en laboratorios. Se usa para medir en precisión la resistencia de componentes en pruebas de materiales, circuitos electrónicos o sensores. ¿Para qué sirve el ohmímetro? En resumen, el ohmímetro sirve para medir la resistencia eléctrica. Pero ¿por qué eso es tan importante? Porque una resistencia anómala puede significar un componente dañado, un cortocircuito o fuga, un problema de continuidad en la instalación. Mide desde valores muy bajos, que se le llama miliohmios, hasta altos valores de aislamiento, y esto se le llama megaohmios, dependiendo del tipo de equipo. El voltmetro. Un voltmetro es un instrumento de medición eléctrica que se utiliza para conocer el valor de voltaje o diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Este valor se mide en voltios con la letra V y nos dice cuánta energía eléctrica está disponible o circulando en un sistema. ¿Dónde se usa el voltímetro? El voltímetro se usa en una gran variedad de áreas relacionadas con la electricidad, desde tareas domésticas hasta investigación avanzada. Se ocupa en talleres de reparación electrónica. Cuando un televisor o consola o computadora falla, el voltímetro puede permitir saber si el problema es falta de voltaje o una fuente defectuosa. Se ocupa en las instalaciones eléctricas. Aquí electricistas lo usan para verificar si hay energía en interruptores, enchufes y cables. Es esencial para evitar cortocircuitos o accidentes electrónicos. Se ocupa en el desarrollo de productos electrónicos. En diseños de circuitos, el voltímetro ayuda a validar que cada componente reciba el voltaje correcto para funcionar bien. Se ocupa en la investigación científica. El laboratorio se usa para medir con precisión el voltaje durante pruebas eléctricas, ensayos de materiales o nuevos dispositivos electrónicos. ¿Para qué sirve un voltímetro? Su función principal es verificar si una fuente de energía está activa, como una batería, un cargador o un transformador. Comprobar que los dispositivos reciban el voltaje correcto.
diagnosticar fallas eléctricas como caídas de tensión, sobrecargas o cables defectuosos, asegurar la eficiencia y seguridad eléctrica. Continuemos con los instrumentos eléctricos. Ahora tenemos el amperímetro. ¿Qué es un amperímetro? Un amperímetro es un dispositivo que permite realizar la medición de los amperios que tiene la corriente eléctrica. Es necesario que conozcamos qué es la corriente eléctrica y asimismo conozcamos qué es un amperio. Bueno, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material y el amperio es la unidad de intensidad de corriente eléctrica que mide dicho instrumento. Muy bien. También tenemos cómo funciona el amperímetro, pues es bastante sencillo. La medición consiste en hacer que la corriente eléctrica circule a través del aparato, el cual nos arrojará la carga eléctrica a través de los amperios. ¿Quién inventó el amperímetro? Pues fue Jacques Arsène de Arsonval, entre mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero también se le atribuye a Friedrich Dexter en 1884. ¿Dónde se ocupa el amperímetro? El amperímetro puede ser utilizado en diversas partes de la vida cotidiana, como medir el consumo de energía, verificar el rendimiento de enchufes y circuitos, identificar averías, así como en la industria, para monitorear la corriente de la maquinaria, el estado de los equipos, realizar mantenimientos eléctricos y garantizar la seguridad eléctrica. Ahora bien, pasemos a los tipos de amperímetro. Tenemos tres tipos de amperímetro: los analógicos, que son aquellos que tienen una pantalla y una aguja que se posiciona y sirve con electromagnéticos y térmicos. Asimismo, los digitales, que estos son diferentes ya que tienen una pantalla digital el cual muestra el amperaje que nos da la corriente eléctrica. Y por último, tenemos las pinzas amperiométricas y estas ayudan a tener una medición bastante instantánea sin necesidad de interrumpir o abrir el circuito. Ahora pasemos al siguiente instrumento, el multímetro. ¿Qué es un multímetro? Un multímetro es un instrumento eléctrico que sirve para medir las tres características eléctricas básicas: voltaje, corriente y resistencia. ¿Para qué funciona? Puede usarse como amperímetro, multímetro y ómetro. También tiene el cómo funciona. Muy bien. Ahora, ¿quién inventó el multímetro? El multímetro fue inventado por Donald McCady, que una vez él tenía que llevar a todas partes los instrumentos para el mantenimiento de circuitos de telecomunicaciones, así que se le ocurrió la brillante idea de juntar tres aparatos en uno: al amperímetro, el multímetro y el ómetro. Y así es como sale el multímetro. ¿Para qué nos sirve? Bueno, el multímetro nos sirve para comprobar las tomas de corriente, inspeccionar interruptores, evaluar resistencia, control de intensidad de corriente alterna y corriente continua, detección de presencia de corriente alterna, entre algunos otros servicios que nos ofrece el multímetro. También tenemos tipos de multímetros, como lo son el multímetro analógico. Esta es la versión más básica del multímetro. Consiste en una bobina móvil intercalada entre dos imágenes permanentes con una aguja encima. Y también tenemos los multímetros digitales, que realizan todas las funciones desde corriente alterna hasta corriente continua, excepto corrientes analógicas. Consta de una pantalla que permite leer resultados de mediciones, un botón para seleccionar varios rangos de las tres características eléctricas, una circuitería interna de acondicionamiento de señales y un conversor analógico digital. Bueno, muchas gracias por prestar atención a este video y espero les sea útil en el transcurso de su carrera profesional.